Entonces, para continuar con los temas que estamos desarrollando, vamos a retroalimentar un poco la independencia del Paraguay, el proceso de independencia del Paraguay. Como dijimos, como antecedente de nuestra independencia tenemos la Revolución Comunera, el relegamiento de los criollos y mestizos de cargos públicos, la Revolución Norteamericana, el sistema económico opresivo español, la idea de la ilustración que ya explicamos hace rato, la Revolución Francesa, la invasión inglesa al Río de la Plata. Estos son entonces los antecedentes de nuestra independencia. Las causas inmediatas son la crisis de la monarquía española, la Junta de Buenos Aires, que pretendía anexar al Paraguay, la independencia argentina en 1810, la invasión porteña de Manuel Belgrano en 1811, queriendo someter a la fuerza al Paraguay, fracaso de la misión de José Espínola y Peña, este coronel paraguayo que estuvo por la Argentina y vino a querer convencer a los paraguayos que quedasen en mano Argentina. Eso fracasó. La posición del Cabildo de reconocer la autoridad de Buenos Aires, el Cabildo no estaba de acuerdo con el reconocimiento de este sometimiento a Buenos Aires. El Congreso del 10 de julio de 1810, donde se decidió reconocer al Consejo de Regencia de España y no a Buenos Aires, y las victorias en la batalla de Paraguarí y Tacuarembó contra los porteños, donde los paraguayos descubrieron en realidad su real valor. Y a partir de ahí, entonces, en la casa de la familia Martínez Sáenz, actual Casa de la Independencia, comenzaron a reunirse los paraguayos para planificar la independencia, que tenía que hacer a fines de mayo, con las tropas de Yegros, Rojas y Cabañas que tenía que tomar Asunción. Pero se adelantó el golpe revolucionario el 14 y 15 de mayo porque vino el emisario portugués José Abreu queriendo convencer al gobernador Velasco que aceptara una propuesta de ayuda para defender su gobierno acá en Paraguay. Los paraguayos entonces descubrieron eso y cambiaron el plan y adelantaron el golpe bajo el mando de Pedro Juan Caballero el 14 de mayo y madrugada del 15 de mayo de 1811, logrando así la entrega del mando por parte de Velasco. Acá en esa noche los paraguayos le ofrecieron a Velasco aceptar como coadyuvante de su gobierno a dos diputados paraguayos, no salir Velasco del gobierno, sino que le acepten a dos paraguayos o a dos personas puestas por los paraguayos en su gobierno, dos diputados. Y eso aceptó después de mucha insistencia. Y ahí tenemos los próceres muy conocidos por nosotros como Francia, de la Mora, Pedro Juan Caballero, Mariano Antonio Molas y compañía, ¿verdad? La mayoría eran jóvenes menores de 30 años, a excepción de Francia, que era uno de los más veteranos. Muy bien, y entonces al día siguiente, el 16 de mayo, se formaron los primeros gobiernos del Paraguay independiente. Y el primer gobierno del Paraguay independiente fue el triunvirato. Este es el séptimo tema que estamos desarrollando, ¿verdad? La primera forma de gobierno del Paraguay luego de la independencia. El primero entonces el triunvirato que se instaló el 16 de mayo de 1811. Integraron tres personas, por eso se llamó triunvirato. Duró muy poco tiempo. Se dedicó a pacificar al pueblo paraguayo, a cuidar la seguridad de los ciudadanos y convocó el primer Congreso Nacional. Este triunvirato duró hasta el 17 de junio de 1811, un mes prácticamente duró. Integraron Bernardo de Velasco, el gobernador español, siguió en el gobierno, y los diputados Juan Valeriano Ceballos y José Gaspar Rodríguez de Francia. Ahí entonces se conformó el triunvirato. Ahora, el segundo gobierno del Paraguay independiente de la Junta Superior Gubernativa, que se instaló en el primer Congreso Nacional reunido el 17 de junio de 1811. Esta junta integraron 5 personas: doctor Francia, Fulgencio Yegro, Pedro Juan Caballero, Fernando de la Mora, Francisco Javier Bogarín. Como presidente estuvo Fulgencio Yegros y los 4 eran vocales, eran ayudantes o colaboradores cercanos del presidente Fulgencio Yegros. Este gobierno hizo muchas obras interesantes en lo político, en lo cultural y en lo económico. En lo político mandó a Buenos Aires la famosa nota del 20 de julio de 1811, que es una nota de independencia del Paraguay a Buenos Aires, avisando a Buenos Aires de que ellos jamás van a entregar el Paraguay a Buenos Aires, ¿verdad? Y firmó también un tratado de alianza con Buenos Aires. En lo cultural se creó o se redactó el bando de educación
una primera ley sería referente a la educación obligatoria en el Paraguay. También se instalaron escuelas primarias, la educación era elemental, quiere decir saber leer, contar y escribir, eso significa educación elemental. Se compraron varios libros, se adquirieron varios libros, se habilitaron varias academias, también se instaló una biblioteca pública, eso es lo cultural. En lo económico, se habilitaron varios puertos durante la Junta Superior Gubernativa, se aceptó la libre navegación de los ríos del Paraguay, se firmó un tratado comercial con Buenos Aires y se repartieron tierras a indígenas y campesinos. Bueno, entonces la obra del segundo gobierno, que es la Junta Superior Gubernativa. El tercer gobierno del Paraguay independiente, el consulado. El consulado se instaló en el segundo Congreso Nacional reunido el 30 de septiembre de 1813. Integraron el consulado el doctor Francia y Fulgencio Yegros, ellos fueron electos cónsules. Este consulado creó el reglamento de gobierno, que para muchos fue la primera constitución nacional. Prohibió el consulado el matrimonio de españoles con mujeres blancas porque querían disminuir la población española. Y Paraguay, en vez de provincia, pasó a llamarse república. A partir de 1813, a partir del gobierno del consulado, Paraguay pasó a llamarse República del Paraguay, ya no es más provincia, porque provincia significa que nosotros dependíamos todavía de otro poder extraño, de otra nación fuerte, ¿verdad? Y acá nosotros ya no dependíamos más de nadie, porque ya somos república. Muy bien. El cuarto gobierno del Paraguay independiente fue la dictadura temporal. La dictadura temporal se instaló en el tercer Congreso Nacional el 3 de octubre de 1814. Y esta dictadura cayó en la persona del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, que se le dio el título de dictador supremo de la República del Paraguay. Él, durante su gobierno de la dictadura temporal de 1814, controló las fronteras, incentivó la producción primaria y también la educación elemental. Y después el quinto gobierno del Paraguay independiente fue la dictadura perpetua del doctor Francia, que se instaló en el cuarto Congreso Nacional. El 30 de mayo de 1816 se reunió este congreso y ahí al doctor Francia se le dio el título de dictador perpetuo. Perpetuo significa que va a gobernar hasta la muerte. Y así el doctor Francia gobernó de 1814 a 1840, al 20 de septiembre de 1840, año de su fallecimiento. Durante la dictadura perpetua, en lo económico, el Paraguay se autoabasteció. Todo lo que se producía acá se consumía acá, no se exportaba ni se importaba, se prohibía la salida de productos y de personas al extranjero, cerró las fronteras. Hubo una autonomía religiosa, a pesar de que Paraguay seguía siendo una nación católica, no dependía de la Santa Sede, del papado. La dictadura era implacable, se dedicó el doctor Francia a defender el territorio nacional y la soberanía nacional. Cerró las fronteras, comenzó a perseguir el doctor Francia en forma de misericordia a los opositores políticos y a todos los conspiradores, implantando una dictadura muy fuerte, con una mano dura y firme, el gobierno del doctor Francia hasta 1840, consolidando así la independencia nacional. Ahora, el gobierno del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia es el octavo tema, de 1814 a 1840. Acá vamos a desmenuzar más la parte del gobierno del doctor Francia, ¿verdad? Él fue electo dictador temporal en el tercer Congreso Nacional del 3 de octubre de 1814, y como dictador perpetuo en el cuarto Congreso Nacional del 30 de mayo de 1816, y estuvo gobernando hasta su muerte en 1840. ¿Qué ideología defendía el doctor Francia en el gobierno? Tenía tres principales ideologías políticas. Primero, mantener la independencia nacional, la libre navegación de los ríos Paraná y Paraguay y la defensa de la integridad territorial. Esta era la ideología entonces del gobierno del doctor Francia. En la política interna, centralizó el poder, todo el poder se concentraba en su persona. Cuidó la finanza pública, le interesaba mucho cuidar los impuestos que cobra, y el control estricto de la tesorería. Controlaba entonces estrictamente la caja o el fondo del Estado. El ejército en la época del doctor Francia era el sector más privilegiado y hacía mucha inversión económica en el ejército porque él pensaba de que se necesitaba de un buen ejército para defender al Paraguay, que estaba amenazado por la Argentina, que siempre nunca quiso reconocer nuestra independencia.
También el doctor Francia, además de ser el dictador, era el ministro de guerra y él instruía personalmente a las tropas, especialmente a las tropas de la caballería como militar. Relaciones con la Iglesia Católica. Las relaciones con la Iglesia Católica eran deterioradas, no había muy buena relación con la Iglesia, el Estado era laico, el Estado no tenía religión, los ciudadanos paraguayos sí, pero el Estado no. Expropió las tierras de las órdenes religiosas, de las tierras de los mercedarios, de los dominicos, y eso había puesto él a nombre del Estado, porque la gente de la iglesia tenía muchas tierras, y ponía todo a nombre del Estado y repartía a los campesinos indígenas. Limitaba mucho las actividades religiosas, las misas eran oficiadas no muy a menudo, sino que cada vez que había fiestas religiosas importantes, prohibía las procesiones, entonces limitaba mucho las actividades religiosas. En cuanto a la política económica y social del gobierno del doctor Francia, dio mucha participación al campesinado. Este era el sector más privilegiado del doctor Francia, el sector campesino. Su gobierno se obligó al autoabastecimiento en lo económico, todo lo que se producía acá se consumía acá. Se incentivaba mucho la producción primaria de la agricultura y la ganadería. Él había creado la estancia de la patria, el Estado tenía muchas estancias a su nombre. El comercio era controlado por el gobierno, cerró las fronteras. En su época Paraguay estaba muy amenazada por Argentina, porque Argentina siempre quería que Paraguay sea una provincia argentina. Y así cerró la frontera, aunque el aislamiento no fue total, porque por Itapúa se comercializaba con la gente portuguesa para traer medicamentos, armamentos y los productos que no se podía producir acá en el Paraguay. En el aspecto educativo, la educación elemental obligatoria. Su régimen era militarista, no había educación superior en Paraguay en la época del doctor Francia, no había universidades, educación terciaria, seminario y compañía, no había. La única institución superior que había mandó cerrar, que es el Colegio Seminario de San Carlos. Instaló la Escuela de Música. Consolidación e independencia. Manejó el país el doctor Francia con firmeza, con mano dura, con mucha honestidad, honradez, y así consolidó la independencia nacional del doctor Francia. Muy bien. Gobiernos provisorios luego de la dictadura francista. Después de morir el doctor Francia en 1840, el 20 de septiembre, él había fallecido de enfermedad, el doctor Francia, a los 72 años de edad. Después de morir el dictador, entonces aparecieron gobiernos provisorios, gobiernos así que no duraron mucho tiempo, porque no había luego gente que le podía reemplazar pues, en el poder. Pero se improvisó un gobierno justo en ese día que él falleció, que se llamó Junta Provisoria. La Junta Provisoria se instaló el 20 de septiembre de 1840. Integraron Manuel Antonio Ortiz, que era el alcalde de Asunción, con los comandantes de los cuarteles. Ellos formaron entonces el gobierno después de la muerte del doctor Francia. Esta Junta Provisoria prometió convocar a un Congreso Nacional para ver un nuevo gobierno, pero como que no convocaba, un golpe de Estado lo había derrocado en enero de 1841. Y ahí entonces apareció el segundo triunvirato, el 22 de enero de 1841, segundo gobierno después de la muerte del doctor Francia, fue el segundo triunvirato. Integraron a este triunvirato Juan José Medina, José Gabriel Benítez, José Domingo Campos. Este triunvirato convocó a un Congreso Nacional para abril, pero la ciudadanía no estaba de acuerdo con eso porque querían que sea más inmediata la convocatoria al Congreso. Por eso fue derrocado este segundo triunvirato, por un golpe militar. Y se instaló el tercer gobierno después de la muerte de Francia, que es la Comandancia General de Armas. La Comandancia General de Armas se instaló el 9 de febrero de 1841. Integraron Mariano Roque Alonso como cónsul y Carlos Antonio López como secretario. Esta Comandancia General de Armas sí convocó al quinto Congreso Nacional para el 12 de marzo de 1841. Para un mes después de asumir el gobierno, la Comandancia General de Armas ya convocó entonces el Congreso Nacional. Y en este Congreso Nacional se instaló el cuarto gobierno después de la muerte del doctor Francia, que es el segundo consulado. El segundo consulado se instaló entonces en el quinto Congreso Nacional el 12 de marzo de 1841. Y fueron electos cónsules Mariano Roque Alonso y Carlos Antonio López
con el mismo nivel de gobierno. Carlos Antonio López ahora ya no es más secretario, sino que está en la misma estatura jerárquica de Mariano Roque Alonso en el gobierno como cónsul. En lo político, el consulado mejoró las relaciones internacionales con los países vecinos, estableció un estatuto de administración de justicia para trabajar por el Poder Judicial, instaló la Academia Militar, decretó la libertad de vientres para que no haya más esclavos en el Paraguay. Ustedes saben que en esa época había muchos esclavos en el Paraguay. Con este decreto de libertad de vientres, entonces, se comenzó a abolir, a anular la esclavitud en el Paraguay. Se declaró solemnemente la independencia nacional en el Congreso Extraordinario de 1842. Durante el consulado, entonces, se declaró solemnemente la independencia nacional. En lo económico, se reaperturaron varios puertos, comenzaron a funcionar varios puertos que estaban cerrados y se creó la moneda nacional, la primera moneda metálica nacional. En lo educativo, se instaló la Academia Literaria, se construyeron varias escuelas y se incentivó la instrucción elemental. Entonces, fueron los 4 gobiernos después de la muerte del doctor Francia: la Junta Provisoria, Segundo Triunvirato, Comandancia General de Armas y Segundo Consulado. Muy bien. El otro tema que habíamos desarrollado es la presidencia de don Carlos Antonio López, de 1844 a 1862. Bueno, don Carlos Antonio López asumió como presidente de la República del Paraguay en el Congreso del 13 de marzo de 1844. En este mismo Congreso del 13 de marzo de 1844 se resolvió establecer la Ley de la Administración Política de la República del Paraguay, la primera ley muy parecida a la Constitución Nacional. Se creó entonces en el Congreso del 13 de marzo de 1844. También en este Congreso se decidió enviar a 6 jóvenes becados a Europa para que puedan estudiar. Y se le nombró en este Congreso, como ya dijimos, presidente de la República del Paraguay a Carlos Antonio López. Entonces Carlos Antonio López comenzó a ser presidente de la República del Paraguay en forma constitucional a partir de 1844. Constitucional es porque ya es fruto de una ley, que es la Ley de la Administración Política de la República del Paraguay. Muy bien. Don Carlos Antonio López tuvo 3 periodos de gobierno. De 1844 a 1854, por 10 años gobernó el primer periodo. Después se le eligió para ser presidente de 1854 a 1857. Y en 1857, un poco viejo ya no quiso aceptar la jefatura, pero aceptó a la fuerza a partir de 1857. Por 10 años más tenía que ser hasta 1867, pero él falleció en 1862. Pero no llegó a cumplir su tercer periodo de gobierno porque tenía que ser de 10 años. Muy bien. En la política interna, en lo político, el gobierno de Carlos Antonio López organizó el Estado, comenzó a firmar tratados con países vecinos y europeos. Paraguay ya fue reconocido independiente por varias naciones europeas, incluso y por los países vecinos. Reorganizó el Ejército Nacional Carlos Antonio López. En lo económico repartió tierras, dio crédito a campesinos e indígenas, fomentó la agricultura, la ganadería, se comenzó a trabajar en los obrajes de salitre, se produce sal, madera, cal, y se incentivó el comercio exterior en la época de Carlos Antonio López, en lo económico. En lo social fundó varias colonias, contrató ingenieros ingleses, hizo un examen geológico del territorio para que se pueda saber para qué va a servir nuestra tierra, si es para la agricultura, para la ganadería o para otras actividades económicas. En lo material, se instaló la fundición de hierro en Ibicuí, la fábrica de hierro en Ibicuí, el arsenal, que es la fábrica de armas, astillero, fábrica de barcos, construyó terraplenes, rutas de tierra, caminos, flota mercante del Estado, varios barcos muy modernos se había construido en la época de Carlos Antonio López. Se instaló el ferrocarril, el tren, el telégrafo, que era antecesor del teléfono para la comunicación, y también levantaron varios edificios con arquitectos europeos. En lo cultural, la enseñanza era gratuita y obligatoria en la época de Carlos Antonio López, reabrió el Colegio Seminario de San Carlos, envió 16 jóvenes becados a Europa para estudiar, contrató muchos profesores extranjeros, instaló la escuela de Derecho, escuela de Matemáticas, escuela de Latinidad, y también habían comprado de Río de Janeiro la imprenta para hacer libros. Pilares de su gobierno, ¿en qué se basó principalmente su gobierno? Se basó en 3 pilares: en la defensa de la nación, en la educación y en la participación de la sociedad. Esos eran entonces los pilares del gobierno de Carlos Antonio López.
En la política externa, ¿cómo estaba el Paraguay en la época de Carlos Antonio López? Con el Brasil, en 1850 se firmó el Tratado Varela-Bellegarde, una alianza ofensiva contra Argentina, porque Argentina siempre amenazaba al Paraguay. En 1855, los brasileños fueron expulsados de Salinas, que era territorio paraguayo al norte de Fuerte Olimpo. Y por esa razón Brasil intentó invadir al Paraguay con el almirante Pedro Ferreira de Oliveira, pero después de unos encuentros, después de dialogar, se firmó el Tratado López-Ferreira con el Brasil para solucionar este problema de expulsión de los brasileños. En 1856 se firmó el Tratado Verges-Paraños, que es un tratado comercial y de libre navegación del río Paraná y Paraguay. Así estaba entonces con el Brasil. Con Argentina, en 1845, con Corrientes se firmó un tratado de alianza en contra de Buenos Aires. Los correntinos no le querían al gobierno de Buenos Aires, querían independizarse también, por eso había firmado un tratado con Paraguay, un tratado de alianza. En 1852 se firmó el tratado Varela-Derqui, cuando Argentina reconoció nuestra independencia en 1852, se firmó el tratado Varela-Derqui, Varela paraguayo, Derqui argentino, un tratado de libre navegación de los ríos, de comercio y también de límites, en donde Argentina reconocía hasta el río Bermejo como territorio paraguayo, pero este tratado no fue ratificado por el Congreso argentino. En 1856, entre Argentina y Paraguay se había firmado el tratado Vázquez-Guido, un tratado de libre navegación de buques de guerra y mercantes con la Argentina. En 1859 hubo una revolución en la Argentina. Se enfrentaron allá en la Argentina los unitarios y los federales, y Francisco Solano López, el hijo del presidente Carlos Antonio López, se fue a mediar en ese conflicto. Terminó el conflicto argentino, se firmó el Pacto de San José de Flores entre unitarios y federales. Eso significó la unificación argentina. Lastimosamente que después de esta unificación argentina tuvo que venir en contra de nosotros, ¿verdad?, en la guerra en contra de la Triple Alianza. Con Estados Unidos, ¿cómo estaba nuestra relación? En 1855 hubo un incidente con el cónsul norteamericano acá en Paraguay, Eduardo Hawkins, porque quería invertir acá en industria, fábrica, y no quería pagar impuestos al gobierno. Entonces, por esa razón, vino una escuadra estadounidense acá a querer entrar a la fuerza por el río Paraguay, posiblemente para atacar Asunción, pero allá en la zona de entrada en Pilar, en la zona de Itapirú, fueron atajados por el ejército paraguayo, esta escuadra norteamericana, y le dieron muerte al timonel del barco norteamericano que quería entrar, al mando del hermano de Hawkins, que era el cónsul norteamericano que estaba acá, ¿verdad? Entonces hubo un pequeño incidente con los Estados Unidos. En 1859 hubo una situación de guerra entre Estados Unidos y Paraguay por esta cuestión Hawkins, por la muerte del timonel y compañía, y porque no se le quiso permitir al cónsul instalar acá industrias, empresas y fábricas sin pagar impuestos. Pero se llegó a una feliz solución con la firma de un acuerdo de indemnización a los familiares del timonel muerto en esa ocasión. Ahora con Inglaterra, tuvimos también problemas diplomáticos con Inglaterra. En 1859, en la época de Carlos Antonio López, se le detuvo a varios súbditos ingleses, a varios ciudadanos ingleses que estaban en Asunción, porque Carlos Antonio López sospechaba de ellos de que estaban armando una conspiración para derrocar a su gobierno. Y por eso había apresado, y muchos de los apresados también fueron ejecutados. En esa época la ejecución, el fusilamiento era normal como castigo, como pena, ¿verdad? Y cuando justamente Francisco Solano López estuvo en la Argentina en la mediación de 1859 en la Revolución Argentina, un barco inglés estaba apostado ahí en el puerto de Buenos Aires. Cuando Francisco Solano López iba a regresar al Paraguay con el buque Tacuarembó, este buque fue cañoneado por los barcos ingleses, y era porque los paraguayos le habían apresado a varios ingleses en 1859, ¿verdad? Entonces, por esa razón hubo esa represión inglesa en contra de
del barco Tacuarembó de Francisco Solano López. Pero después se habían solucionado estos problemas con los ingleses, se le liberó al principal inglés preso que estuvo en Paraguay, Castan. Él fue liberado. El 10 de septiembre de 1862 falleció Carlos Antonio López, dejó un país pujante con un alto nivel de desarrollo económico, las industrias, la educación en vía de desarrollo. El único problema que nos dejó Carlos Antonio López era el problema de límites que no se llegó a solucionar con los países vecinos. Muy bien. Y como último tema de esta etapa, la presidencia de Francisco Solano López, de 1862 a 1870. Dijimos que Carlos Antonio López fallecía en 1862, él falleció el 10 de septiembre de 1862. Entonces le dejó en pliego, le dejó en un papel a las autoridades paraguayas para que le supliera en el gobierno, para que le reemplazara en el gobierno su hijo Francisco Solano López, ¿verdad? Entonces el Congreso del 16 de octubre de 1862, por recomendación de ese pliego que dejó Carlos Antonio López, se le eligió presidente de la República del Paraguay a su hijo Francisco Solano López. Sabemos nosotros que en la época de Francisco Solano López se desató la trágica, sangrienta y cruel guerra en contra de la Triple Alianza, ¿verdad? Pero tuvo una época de paz, de 1862 a 1864, pudo realizar varias obras interesantes Francisco Solano López. El desarrollo de la agricultura creció bastante, premió él a los mejores productores agrícolas, creó él nuevas escuelas, mandó 36 becados más a Europa para estudiar, mejoraron los caminos, se instaló la primera fábrica de hielo en el Paraguay, extendió más el ferrocarril hasta Paraguarí, se comenzó a estudiar el guaraní en la escuela, la gramática, la grafía guaraní, contrató más ingenieros europeos, se incentivó el comercio con Bolivia, subsidió o ayudó económicamente a los familiares que participaban en la guerra a partir de 1864, dio pensión vitalicia a maestros, pensión, una tipo jubilación a los maestros viejos, jubilados, y también había levantado varios edificios nuevos, por ejemplo el Palacio de Gobierno se construyó en la época de Francisco Solano López, él iba a construir para su casa, pero después vino la guerra y no llegó a concluir. Situación general del Paraguay del Río de la Plata. ¿Cómo estaba el Paraguay cuando iba a comenzar la guerra en la época de Francisco Solano López? Paraguay estaba en desarrollo, en una posición inmejorable, desarrollo en todos los aspectos, en la industria, en la educación, en el comercio, en la infraestructura, en todos los aspectos Paraguay estaba mejorando. Los países vecinos sí que estaban en anarquía, estaban en guerra entre ellos, revolución, y Paraguay sí que vivía en paz. Y Brasil, en el Brasil imperaba la monarquía y amenazaba siempre el Brasil apoderarse de territorio del este del río Paraná. Argentina sí que pretendía siempre territorios paraguayos y Uruguay sí que más todavía estaba en anarquía porque no terminaba de pelearse entre ellos. Ahí estaban en revolución dos partidos políticos, el Partido Blanco y el Partido Colorado en el Uruguay. Y después de esta época de progreso, de desarrollo, que Paraguay parecía que iba a despegar totalmente hacia un buen rumbo económico, vino la trágica guerra en contra de la Triple Alianza de 1865 hasta 1870, que en la próxima clase vamos a desarrollar. Mucho gusto, alumnos del octavo grado, y les recomiendo que lean estos temas de historia, en su libro están todos, y vamos a enriquecernos así nuestro conocimiento. Muchas gracias.